Bienvenidos nueva vez a Voces Nuevas, su espacio de juvenil dentro de Uno más Uno. Como cada viernes estamos con ustedes, Franiel Genao y una servidora Natalia Mármol. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy, luego de una semana muy convulsionada, estaremos hablando un poco, reflexionando un poco sobre lo que ocurrió recientemente en Pedernales y bueno, toda la ola de debate que se ha generado a partir de este hecho. Franiel. Así es, muy buenos días a todos los que nos sintonizan desde su casa. Como ustedes saben, esta semana ha sido de película, casi de película de terror. Nosotros el lunes nos levantamos con la noticia de que había sucedido ya hace un tiempo un hecho lamentable, que fue el asesinato de una pareja de dominicanos ante un incidente que ocurrió y en el cual se indicaba que los responsables habían sido nacionales haitianos. Esto produjo que en esta comunidad de Pedernales, del sur del país, de la región más pobre del país, se generara digamos, un movimiento que está conectado con el discurso, un discurso que se ha estado promocionando en diversos sectores de odio, de cierto miedo a la migración de nacionales haitianos que se encuentra en el país. Y esto entonces genera una situación en la que comunitarios de la zona incitan a la salida de los nacionales haitianos de esto. Para hablar de las implicaciones de este hecho, de lo que se está moviendo respecto a este tema, hoy nos acompaña el colega, amigo, querido Anselmo Muñiz, quien es abogado, pero también investigador y es director del Instituto para el Desarrollo Social. De investigación social. Para la investigación social. Bienvenido, Anselmo. Muchas gracias, Franiel y Natalia, por invitarme. ¿Cómo tú ves esto que transcurrió en Pedernal? ¿Y cuáles son las implicaciones, digamos, de que sucesos como este se den en la República Dominicana? Fíjate, yo creo que lo relevante en este caso es ver cómo el, el espectáculo que se monta va mucho más allá de lo que, a mi entender, sería una acción espontánea. A mí lo que me parece es que tenemos que ver ese hecho en el marco de el auge en la política dominicana de un discurso xenófobo, eh, la apelación por diversos actores políticos de todo el espectro de partidos a elementos del nacionalismo que que no empezó ahora, ni la semana pasada, ni hace un mes, sino que en la medida en que se agotó el discurso de la modernidad, entonces principalmente el partido de gobierno empieza a echar mano de esos elementos y entonces los demás partidos del sistema le van siguiendo. Claro, hay algunos partidos minúsculos que ese siempre ha sido su discurso y por eso, bueno, estaban aliados, de hecho, a ese partido, pero tenemos que tomar en cuenta que ese tema, el tema, digamos, de azuzar el miedo y las divisiones entre dominicanos y haitianos siempre ha sido un tema del poder. Y eso es lo que tenemos que ver ahí. Es una acción dirigida a mover el espectro político más hacia ese tema, primero porque sirve como una distracción de temas como la corrupción o como la reelección, pero también porque normaliza las actitudes xenófobas y la idea de la defensa de la nación frente a un enemigo inexistente, pero que se va generando en el imaginario, y al normalizarlo entonces, cualquier posición de defensa de la nación frente a ese supuesto enemigo, entonces parecen ser razonables. Basta con ver que la reacción del gobierno, ¿cuál ha sido? Podemos mandar Militares a la militares, zona. pero no es una reacción nueva. Cuando la desastrosa sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a un número indeterminado, miles de dominicanos, el presidente fue a la comunidad internacional a defender eso.
Cuando se planteó muy al inicio del mandato de Medina el tema de la Barrigol, el presidente dio un discurso nacionalista de defensa de los intereses, pero siempre todo esto en el marco de apelar a un cierto populismo nacionalista para luego seguir promoviendo una política de defensa de los intereses de la oligarquía, que en última instancia lo que sucede ahí. A mí no me parece que esos sucesos de Pedernales representen en lo absoluto la dominicanidad ni el pueblo dominicano. Las relaciones dominico-haitianas en la frontera son de lo más normales. O sea, la gente no tiene ese tipo de... O sea, esa idea que se está tratando de imponer, que es la que vemos en los titulares, que es la Del que vemos conflicto, del enfrentamiento. en los comentarios, en muchísimas redes, eso realmente no, tú entiendes que no representa la cotidianidad, el día a día de los vínculos entre dominicanas y dominicanos y Para nada. La inmigrantes. realidad de los pueblos dominicanos y haitianos, al margen de que ciertamente en la cultura dominicana hay muchos elementos racistas, como lo hay en general en toda América Latina, pero la realidad de los pueblos dominicanos y haitianos no es la de dos gallos peleando, como hay un mito interesante, ¿verdad? La idea de que hay una especie de lucha por el dominio de la isla es una construcción política de las élites de ambos países y tiene como objetivo justamente explotar el miedo para dominar a la ciudadanía en ambos lados y para mantenerlos a raya. Pero Haití es nuestro segundo socio comercial. Compartimos una isla con Haití y las culturas haitiana y dominicana son muy similares, o sea, tienen las mismas raíces y se han desarrollado en conjunto. Y República Dominicana es lo que es junto con Haití. Es decir, no es República Dominicana por acá, Haití por allá. Son dos naciones que han crecido juntas. Entonces, realmente eso que sucede ahí no es una expresión realmente espontánea de que le sale las entrañas al pueblo, es una acción política dirigida por actores políticos que les interesa mover el discurso político a ese tema, que es un tema, repito, del poder y es un tema en contra de la ciudadanía. Además del evidente beneficio que yo creo que todos podemos constatar que implicaría para esos actores políticos utilizar de esa forma este tema, ¿qué otro tipo como de indicios vemos de que esto pudiera ser algo montado? No solo lo de Pedernales, sino un poco como toda esta ola, no ha dejado de ser noticia desde noviembre. Desde noviembre no hay un día en el que el tema migratorio no haya sido noticia. O sea, aportado. La agenda no se pone sola. La agenda, poner la agenda de los medios de comunicación es un trabajo político. Porque hay muchísimos temas, y hay muchísima gente compitiendo porque su tema sea agenda. Luego, si hay un tema que se mantiene desde noviembre, como dice, como tema, necesariamente es porque hay gente interesada poniéndolo como tema. Y además, ese no es una realidad solo de República Dominicana. Justamente vivimos en una realidad, en un contexto internacional, donde el mismo tipo de discurso xenófobo y nacionalista está siendo empleado por líderes en diversas latitudes del mundo, como el gobierno de Estados Unidos, exacto, el de Polonia, con el objetivo de justamente buscar rédito político frente al declive generalizado de lo que ha sido el discurso modernizador del liberalismo. Entonces, en ese sentido no es una excepcionalidad, pero tampoco es una excepcionalidad en la historia dominicana, porque digamos que ese fue el discurso con el que se construyó la hegemonía trujillista, con el que se construyó la hegemonía balaguerista, fue el discurso que se usó para enfrentar el liderazgo de Peña Gómez. O sea, ese discurso el poder siempre le ha echado mano a esos elementos con el objetivo de mantener a la ciudadanía dominicana a raya. Antes de irnos y de cerrar, Anselmo, y que tú lo mencionas. Pero ¿cómo que vamos a cerrar, Que tú lo mencionas. Pero ese tiempo se ha pasado rápido. ¿Cómo se sitúa la República Dominicana en esta época donde hay un auge que es real de las ideas conservadoras, que el nacionalismo en cierto sentido está
o una parte de él está asociado a las ideas conservadoras. Es una época donde está Trump, Le Pen y, por ejemplo, mencionas el caso de Polonia, pero en muchísimos países del mundo. En América Latina, por ejemplo, venimos de cerrar un ciclo, digamos, de izquierda, de avanzada, pero que retrocede. ¿Cómo se sitúa la República Dominicana en esta época que se ha denominado como el repunte del conservadurismo? Bueno, a mi entender, la República Dominicana se la ha pasado de gobierno autoritario y conservador en gobierno autoritario y conservador. Sobre todo durante este ciclo de dominio del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido un ciclo autoritario y conservador. Es cierto que venimos de un ciclo previo, igual autoritario y conservador, que fue el del dominio del balaguerismo. Durante esa transición, a mediados y finales de los 90, aparentaba que entonces nos movíamos hacia una apertura, pero realmente, más que una apertura, lo que veíamos era que ante la muerte de los caudillos, ese periodo de interregno en que ningún grupo político había tomado el poder, pues entonces hubo un nivel de competitividad, de más o menos simetría del poder. Pero finalmente el PLD ha logrado constituirse en la fuerza hegemónica y entonces vuelve y echa mano de los mismos elementos personalistas y autoritarios y conservadores. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana nunca entró en ningún ciclo, digamos, De avanzada. De avanzada. Simplemente, entonces, realmente, o sea, lo que estamos viendo entonces es que en este nuevo ciclo internacional la República Dominicana entra, o sea, sigue de largo. Muchísimas gracias, Anselmo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes que venir más a menudo. Aunque tú estás ya perdido sea en el Cibao, pero hay que traerte más. Muchísimas gracias a Sí, quienes definitivamente no nos quedan muchas cosas por ver de este tema. El tiempo se nos quedó corto. Así es. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan desde su casa y les recordamos que nos encontramos el próximo viernes otra vez aquí en Voces Nuevas y el lunes los invitamos a sintonizar 1+1.